Vamos ahora con la siguiente conferencia, breve intervención del profesor Francisco Mora Teruel. Francisco Mora Teruel es un neuroeducador, quizás te gusta esa denominación, es doctor en medicina por la Universidad de Granada y doctor en neurociencia por la Universidad de Oxford, catedrático de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, catedrático adscrito del Departamento de Fisiología Molecular y de Física de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, y miembro del Walsall College de la Universidad de Oxford. ¿Cuáles son las aportaciones que el profesor Mora Teruel ha suscrito dentro de la neurociencia? Una de las principales contribuciones del doctor Mora se encuentra en el estudio de los mecanismos cerebrales implicados en el aprendizaje y la memoria. Ha investigado cómo se forman y se consolidan los recuerdos en el cerebro, así como los procesos de plasticidad sináptica que subyacen en estas funciones cognitivas. Sus estudios han proporcionado un mayor entendimiento de los mecanismos neurobiológicos que sustentan la memoria y el aprendizaje, lo que ha contribuido al avance en el campo de la neurología cognitiva. Otra importante aportación del Dr. Mora se relaciona con el estudio de la neurobiología de las emociones y la toma de decisiones. Ha investigado cómo las emociones influyen en nuestros procesos cognitivos y en la toma de decisiones, analizando los mecanismos cerebrales que subyacen a estas funciones. Sus estudios han contribuido a un mejor entendimiento de cómo el cerebro procesa y responde a las emociones, lo que tiene implicaciones tanto en el ámbito clínico como en la comprensión de la conducta. Destacar que el profesor Mora Teruel, aparte de una extensísima bibliografía con ideas que en su momento fueron muy innovadoras, le podemos considerar el padre de la neurociencia o de la neuroeducación española. Sus dos últimos libros, Neuroeducación y Lectura, este es el primero que la emoción a la comprensión de las palabras, ha sido un bestseller, ha vendido más de 38.000 ejemplares, ha sido traducido a 10 idiomas y dos, uno al chino mandarín y otro al cantonés, ¿no? Bueno. Con esto, la dimensión humana que tiene y la dimensión de la obra del profesor Teruel en el ámbito internacional es más que nada. Actualmente tiene en prensa Neuroeducación, un paseo a través del lenguaje, la escritura, la lectura y la creatividad. Está en prensa. Y como última aportación a la educación, en México, el Ministerio de Educación mexicano le ha agradecido sus aportes en la neuroeducación y ha propuesto ya para todo el ámbito educativo del país mexicano la instalación o la implantación de la asignatura de neuroeducación. Y en esto le ha reconocido una indudable valía y mérito a este proceso educativo. Ciertamente, de aquí a que se haga extensiva esta enseñanza, esta asignatura en el conjunto de los países latinoamericanos, va a ser prácticamente inmediato. Y sin más, le cedo la palabra a nuestro ilustre invitado, hombre de una extraordinaria capacidad expositiva y una grandísima persona, y es un honor absolutamente inmerecido poder acompañarte y presentarte. Muchísimas gracias, Paco, por haber aceptado participar. Pues ya está, yo creo que ya está todo. Bueno, Javier, muchísimas gracias por esta presentación. Es francamente excesivo, no lo merezco. Perdónenme, pero es real. Quiero decir, yo apenas y de esta temática sé... Bueno, en cualquier caso, Javier, muchísimas gracias. Lo que sí quiero manifestar es que he aprendido mucho. He aprendido mucho esta mañana yo aquí sobre esta temática que me coge de una dimensión paralela
pero que en fin, insistió Javier en que yo tenía cosas que decir, y algo sí es cierto, tengo que decir. Pero en cualquier caso, déjenme que les puntualice que lo que voy a exponer aquí en 10 minutos, es decir, no se me van a dormir, espero. Este es el tiempo que tengo y que, teniendo muy presente mi propia educación anglosajona, ante una reunión, ante una charla, 5 minutes before, but never 5 minutes after. Es decir, ajustémonos al tiempo y respetemos a la gente. Por tanto, me ajustaré, espero, a ellos. Lo que yo les voy a hablar es de, digamos, dos brevísimas, por tanto, reflexiones. Y quiero comenzar diciendo que la profesora Asunción Gómez Pérez, catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid y que ha sido recién, no nombrada, sino ingresada en la Real Academia de la Lengua, ha escrito, y yo de hecho, pues de alguna manera lo he recogido porque me ha impactado en ese sentido, vaya, algo así como que cada día que pasa se necesita más el reglamento específico sobre el desarrollo y el uso de los sistemas de inteligencia artificial que la Comisión Europea está hoy elaborando. Y ante eso hay una gran expectativa. Mientras llega, dice ella, debemos pensar en que no todo lo que sea técnicamente posible es socialmente conveniente, porque puede, y aquí está el tema, superar las fronteras de lo ético y lo legalmente aceptable. ¿Qué podemos desprender intelectualmente de esto? Que la inteligencia artificial, y en particular lo que tanto, y ahora diré alguna palabra al chat GPT, pues representa un serio problema social. Un tema social que lo vemos reflejados todos los días, todos, en la prensa diaria. Y hasta 2 y hasta 3 artículos de fondo hablando precisamente de esta temática que tanto preocupa. Y en esa dimensión es en lo que yo, al haber mencionado a Javier el tema, más repercusión encuentro en la educación. La educación es lo que va a salvar al mundo. No lo olvidemos. Aquí se ha hablado esta mañana de genes, como si fuéramos solo genes en alguna dimensión, en cuanto a lo que nos determina conductualmente. No. Nacemos con aproximadamente un 30% de determinación genética, pero el 70%, el 75% de lo que somos nos lo hace algo que no son los genes. Es la cultura en que vivimos. Y eso está abierto a ser posiblemente determinado y abierto a que sea el futuro de la educación, porque es modificable, en tanto que nuestro cerebro es, en esa dimensión plástico, cambiante, de los factores del entorno, que transforme todo lo que aquí se ha venido técnicamente hablando. En este sentido, es tan problemático el tema que ya hay países que han prohibido, por ejemplo, ese GPT en su nación, en particular nuestros vecinos, los italianos. Italia ha prohibido el GPT. Y junto a ello, pues qué deciros en relación a los augurios tan pesimistas que los propios creadores y hasta los que han puesto el dinero con el GPT se están dando cuenta que esto hay que recortarlo o aplicar los auténticos fundamentos de cómo funciona el cerebro humano, que aquí no se han mencionado en relación a lo que somos y a lo que se puede esperar de nuestras conductas, al más alto nivel intelectual que se quiera. Y en este sentido, lo que yo quisiera es, mínimamente en esta primera reflexión que quiero hacer en esto del chat GPT, ya que se ha hablado tanto y yo sé tan poquísimo, pues hace 2 semanas aproximadamente, no diría tampoco, quizás 2 y media o por ahí, un buen amigo mío y yo, pues él mismo me dijo, oye, ¿por qué no vemos en el chat GPT no solo quién eres, sino qué has hecho, cómo, de qué manera, etc. Y en este sentido, lo que descubrí es lo que se ha hablado aquí, por eso se reportó, las enormes
capacidades y potenciales que tiene ese instrumento. Y que son, por un lado, contestar de modo, al menos aparentemente, inteligente las preguntas que se les hacen. Eso por un lado, pero también el de generar, y por eso es un chat, el de generar lo que significa un discurso coherente y actualizado en muchas temáticas diferentes. Por ejemplo, mi amigo sugirió, pensó, dice, oye, ya que has escrito tantos libros sobre educación y de alguna manera también tienes otro en prensa, ¿por qué de alguna manera no le preguntamos, o vamos a hacerlo, al GPT sobre qué es lo que él predeciría en función a lo que has hecho y lo que hay que hacer en esta tesitura social que tenemos hoy delante de todos nosotros? Y efectivamente, se lo preguntamos. Lo extraordinario fue lo que escuché en esa conclusión. Y es que en la sugerencia que nos hizo el nuevo libro, lo que hizo fundamentalmente es pues, describir el libro diciendo los capítulos que debe de tener lo que usted propone está en base a lo que usted ha hecho con proyección internacional en neuroeducación. Y en esto fue realmente que me quedé impactado de cómo construyó perfectamente en esa dimensión de futuro de lo que significaba todo eso. Dijo el número, o predijo el número de capítulos que tenía que tener el libro. Dio los títulos que tiene que tener el libro. Y asómbrense, escribió una síntesis de cada capítulo, de aproximadamente una página en total. Escribió de mí, en el concreto que estoy hablando, 5 páginas densas cuando la traducción fue hecha ya al español, porque esto originalmente es en inglés. En definitiva, no solo el número de capítulos, no solo los títulos, sino el contenido. Les juro a ustedes que yo hasta aquí y en este momento, y creo que he escrito, sí es cierto, Javier, muchos libros, entre editados por la Oxford University Press, por el Massachusetts Institute of Technology y por otras entidades como las que han hecho tú, les juro a ustedes que no he visto el GPT para nada en mis libros, ¿vale? Para nada. Ninguna incursión de nada de eso. Porque lo que queda uno con todo ello es qué repercusión tiene todo esto ahora en la educación, en nuestra educación, hoy, ahora. En primaria, por lo menos si ustedes me van a discutir, que sea en los últimos años, de los 6 a los 12. En la ESO, en el bachillerato y sobre todo y fundamentalmente en la universidad. Cuando haya que esperar de los estudiantes cuando se les pide un artículo o un ensayo o que redacte sobre una temática en particular, que nos exprese su talento, que nos exprese su capacidad para expresarse en esta situación de lo que estamos hablando, que de alguna manera pues nos exprese pues eso, todo lo que finalmente significa lo que esperamos de cada uno de nosotros tan diferentes. Porque este es el otro matiz que nos ha venido a dar aquí cuando homogeneizamos lo de la inteligencia artificial. Somos seres humanos diferentes y únicos, jamás, nunca repetidos. Y fundamentalmente eso se debe a las capacidades de nuestro cerebro en el sentido de plasticidad cerebral. Nuestro cerebro cambia constantemente y cambia en todo aquello que es el mundo emocional y cambia en todo el mundo cognitivo y en toda la dimensión de lo que podríamos decir humano. Eso no lo contempla ninguna tecnología hoy. Ahí está el futuro, en transformar el mundo a través de una nueva educación, a través de tomar ventaja de esas realidades que sí sabemos que están ahí. Y en ese contexto, pues no lo sé, si quisiera ahora pasar, sin añadir mucho más, porque se me queda un poco, pasar a la segunda reflexión, y prácticamente ya estamos entrando al final. La segunda reflexión refiere a algo de lo que hoy aquí no se habla, y refiere a la emoción. La emoción, señores,
es la energía que mueve el mundo. Es la energía que nos mueve a todos y cada uno de nosotros. Lo bueno, lo malo, lo que es A, lo que es B, lo que es C. Y lo que no se ha mencionado aquí tampoco es el significado de la emoción en lo que es el funcionamiento del cerebro. Usted no puede escribir, usted no puede leer, usted no puede pensar si no viene la corteza cerebral asociativa, que es donde se crean las ideas del pensamiento, alimentada por la emoción. No hay pensamiento alguno sin el alimento emocional que viene de nuestro sistema límbico, de nuestro sistema emocional. ¿Saben ustedes lo que ha costado eso a lo largo del proceso evolutivo? 450 millones de años. Si me permite ustedes que lo hagan a mi albedrío en función a los invertebrados, porque esas cifras fluctúan en función, lógicamente, a qué periodo lo coge usted. Pero en definitiva, fíjense bien, 450 millones de años. Imaginen ustedes el tremendo reajuste constante, neuronal, que ha sucedido a lo largo de todo ese tiempo. Desconocemos cero de lo que verdaderamente es el proceso emotivo, la emoción, lo que nos mueve a estar vivos, a querer con placer hacer algo. No hay vida posible sin esa energía de la que estoy mencionando. Y esa energía, cuando hablo de ella y de los 450 millones de años y lo desconocido de lo que se ha tenido que construir a lo largo del tiempo hasta llegar en el momento actual a lo que nosotros tenemos, que es ese cerebro límbico, limbus, límbico, o ese cerebro emocional que nos construye, la energía que nos lleva a hacer las cosas. No se ha mencionado. Desconocemos muy poco de ello. Y lo chocante es que tampoco apenas si se ha mencionado es que la tan cacareada inteligencia emocional, la tan cacareada inteligencia, que significa artificial, quería decir, es algo que se ha inventado hace 60 años, señores. 60 años comparado a un proceso de azar y reajustes constantes que desconocemos y que ha durado hasta llegar a nosotros 450 millones de años. Es un mundo abierto el que tenemos por delante de nosotros. Pero que sigo diciendo, si nos puede salvar algo de toda esta situación y de lo que se está diciendo en relación precisamente a esos fatídicos designios de que efectivamente esto nos puede llevar al desastre, está en la educación, en la transformación del cerebro sobre la base del conocimiento que se tiene de cómo funciona el cerebro. Y en ese sentido, yo creo que, de alguna manera, ustedes saben que efectivamente, ahora voy a tocar el tema más de lleno, más de en relación a la robótica, fundamentalmente los robots conocidos como robots humanoides o robots sociales. Robots que tienen la capacidad, basados en lo que aquí esta mañana ha sido nombrado, el deep learning, la capacidad de aprender, de memorizar, de transformar su conducta y adaptarse a la situación que se le imponga. Desde luego, con el deep learning, lo que hay son cosas extraordinarias. Hoy, en alguna universidad norteamericana, ya hay ordenadores que tienen implementados este deep learning, que son capaces de reconocer en el profesor, si es que es este el caso, que trabaja en el ordenador, son capaces de reconocer su cara. También puede ser la voz, o pueden ser muchos factores en definitiva. Cuando habla el profesor, y hay el caso concreto que yo he conocido personalmente, hello Tom, hola Tom, ¿qué quieres que hagamos hoy? ¿Estás preparado para que continuemos con lo que hicimos ayer? ¿O quieres algo nuevo? ¿O descansamos? ¿O en definitiva qué podemos hacer? Ya me dices. Eso es el ordenador. La profundidad de lo que está ocurriendo es que está lanzando, si se repite cotidianamente y todos los días, un mensaje que te cala hasta llegar a lo vivencial, hasta llegar, y todos lo sabéis, a humanizar las máquinas, porque este ordenador es una máquina, pero terminas amándola,
terminas distinguiéndola, terminas a sentir cosas por una máquina que nunca habría que olvidar que es una máquina. Pero no solo en las máquinas, es en los animales. La proyección de lo que ahora mínimamente tendría que hablar es la dimensión antropomorfa que llevamos inconsciente dentro de nosotros. Es proyectar la humanidad a todo lo que nos rodea. Dentro de lo cotidiano, un objeto. Ya digo una máquina, o ya digo efectivamente animales. Si les contara la gran historia larga de los 38.000 años de convivencia con los perros. Un animal que tiene un coeficiente encefálico de 1, que apenas si tiene corteza cerebral, y que es capaz de que la gente pues los humanice. ¡Hola, Chuchito! Nos vamos hoy, sí, bueno, pues luego, eso lo he oído yo en la de esta de la vida, pasando. Y he tenido la osadía de preguntarle a la señora, perdón, ¿usted cree que Chuchito le entiende a usted lo que está haciendo? Y la señora se me vuelve y dice, no me lo dijo, pero supongo que pensó, usted es idiota. Claro que lo ha entendido perfectamente. Solo eso me llevaría a eso sí. Eso está en el último libro. Pero por si acaso, eso sí está en el libro que está en prensa, eso es cierto, sobre lenguaje, lectura y escritura. Cierto, cierto. Pero es de impacto, porque nos llega a entender muchísimas cosas. Un índice de un 1. Nosotros tenemos 7,6. Es decir, la más alta codificación en ese sentido. En cualquier caso, lo que sí está claro es que esto, me refiero al deep learning, esto está con algoritmos altamente complejos y desde luego con redes neuronales artificiales que justifican lo que se está diciendo. E insisto en esto, cuando se abre la puerta y ocurre tal, contestas con el, digamos, el tono emocional, no de una de una máquina, perdón. De una máquina. No he dicho nada más. De una máquina. Y es así, pero tú le das vida. Y eso en todo lo que es el aspecto de lo que estábamos hablando aquí. Lo cierto es que hoy, fíjense, no tenemos ningún diseño porque no podemos tener en relación a la emoción. Diseño me refiero computacional, no existe, porque desconocemos cómo se maneja esa energía para transformarnos en lo que somos. Y lo que digo con esto es que no habiendo aspectos, digamos, o diseños computacionales, pues nosotros seguimos haciendo esa antropomorfización que le hablamos a las máquinas, que le hablamos a... Lo consecuente de todo esto es que es un problema muy grave. Y sí lo es en la dimensión en la que, de alguna manera, al facilitar esto, pues nos quedamos con que puede ocurrirnos cosas como algún ejemplito tenemos de 1976 con aquellos famosos en los niños Tamagotchis, no sé si ustedes recuerdan, que dio lugar a Tamagotchis. La dimensión que tuvo de suicidios en los niños japoneses, que Estados Unidos prohibió que se compraran y se eliminaron de la pantalla. ¿Qué está diciendo eso? Está claramente diciendo lo que les he dicho y adelantado de la antropomorfización. Es decir, para el niño, en esos años de enorme plasticidad y enorme cambio brutal de lo que significa 50.000 nuevas sinapsis por segundo, hasta alcanzar los 100 billones que ocupa el cerebro en aproximadamente 3, 4, 5, 6 años y aún después flexiblemente con su plasticidad, en todo ese mundo ignorado con estas tecnologías, pues nos lleva, ya digo, a tener esa precaución de decir dónde entonces nos encontramos. Nos encontramos con qué herramienta posible para enfrentar lo que se nos viene encima, con ignorancia profunda de lo que es nuestra propia naturaleza humana, que es exactamente lo que he llamado emoción, lo que mueve el mundo, lo que nos hace que por placer hacemos. Nada
y que yo en ese libro que tú dijiste que habían sido 50.000 ejemplares, y es verdad, nada se puede aprender a menos que aquello que se ama, aquello que te dice algo, aquello que te entusiasma, aquello que es placentero. Eso se aprende. Eso es emoción, inconsciente. Nos movemos en todos los caminos. ¿Y sabéis por qué fundamentalmente es inconsciente? Porque es cuando se ejecuta el menor tiempo posible. ¿Para escapar de qué? De lo que mantiene la supervivencia de la especie y de la individualidad. La emoción y su energía es eso. Lo que nos mantiene vivos. Los que son la salvaguarda de nuestra propia existencia. Insisto y reitero, tanto individual como de la especie. Es un mundo nuevo como desconocido. Y ahí no podemos avanzar mucho. Porque, insisto, cuando inmediatamente piensas que para construir nuestro cerebro límbico se han necesitado 450 millones de años. Te puedes imaginar la modestia infinita que hay que tener. Pero estar mirándolo sin que eso se pueda olvidar. Y lo hago, y lo tengo aquí muy especialmente, sería como relevante la necesidad de una nueva educación basada en qué? Una nueva educación, la neuroeducación, basada fundamentalmente en una convergencia entre humanidades y ciencia, que en este país no existe. A veces son risitas que se ve que me iban a morder. No existe. No tenemos la dimensión científica. No tenemos más que un premio Nobel en ciencia de 1906. Bueno, ya sabéis que es caja. Que no hay otro. No me vengáis con otras cosas, que no, es americano. En definitiva, que es la neuroeducación, es lo que tenemos que implantar en España. He propuesto una nueva profesión. Ese es un libro, mi último libro. Una nueva profesión. Neuroeducador, una nueva profesión. ¿Cómo introducir una neuroeducación en este país como se está haciendo ya? Lo ha mencionado Jorge, en América Latina, que nos llevan adelante en esto, para poder hacer que un proceso como es la ciencia, que es observación, o hipótesis y experimentación, nos lleve a conocimientos más sólidos, iluminados por la propia humanidad, lo que he llamado cultura a lo largo de los del 70% de lo que nos construye. Tampoco se ha mencionado. No venimos determinados. Venimos para hacernos, y fundamentalmente para hacernos en función a lo que hagan nuestros padres y el colegio en el que vamos con nosotros mismos. De ahí salen los valores. Y los valores son lo único que nos puede iluminar hacia una nueva dimensión de la conducta. Eso está por hacer. Y en eso tiene que participar la ciencia, además de hacer mucho dinero. Que tampoco estaba mencionado, ¿no? En Estados Unidos ya sabéis perfectamente que las patentes es lo que mantiene realmente los miles y miles y miles de millones que hacen. Todos les compramos la nueva tecnología que se necesita para diseñar nuevos experimentos que avancen con la ciencia y se alcance el prestigio del premio Nobel. Aquí. Bueno, en cualquier caso. Bueno, yo pensé que me pasó ya. No. Lo que tengo con todo esto es que todo lo que acabo de decir, y que yo creo que es más que suficiente, si no lo tomamos en serio, no va en enorme medida a deshumanizar el mundo en que vivimos. Eso es lo que han dicho los del GPT. Esto va al desastre completo. O alternativamente, me preguntaría yo, ¿es posible, sin embargo, que quizá con este desastre nos lleve a algo que desconocemos por completo y es la creación de una nueva y diferente humanidad? Ahí lo dejo. Gracias.